Amigos, amigas, continuamos con nuestros diálogos nocturnos y sin censura. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir en este espacio libre como el viento a un empresario de izquierda, referente del movimiento de la transformación en Aguascalientes y hoy en día líder del movimiento. Ahora es Adán Augusto, un hombre al que usted seguramente ya conoce, Arturo Ávila, a quien saludo con mucho gusto. Arturo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Vicente, me da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto a todo el auditorio de Sin Censura. Muy buenas noches, Vicente. Oye, Arturo, hay un chorro de temas que abordar contigo porque en Aguascalientes te ha tocado en ocasiones bailar con la más fea y hay algunos a los que no les gusta bailar con la más fea y en otras partes de México resulta que por salirse con la suya, por intereses personales, ponen en riesgo el movimiento. En fin, Adán Augusto López Hernández que crece en las encuestas. Tú me dices por dónde le entramos, Arturo, pero de entrada, para empezar, agradezco que llegues a estos diálogos sin censura. Gracias, Vicente, por la invitación. Yo creo que tocas un tema muy importante, fíjate, porque podemos hilar mi experiencia personal en Aguascalientes. Tú sabes que en el año 2022, en la disputa de las 6 gobernaturas, me toca participar ciertamente como aspirante a la gubernatura de mi estado, de Aguascalientes. Y ganamos todas las encuestas, las 4 encuestas las ganamos. Sin embargo, había reglas claras en donde se había preestablecido que iba a haber, como había 6 gobernaturas, por un tema de paridad y equidad de género, 3 tendrían que ser para hombres y 3 tendrían que ser para mujeres. Bajo ese entendido, cuando viene ya el anuncio primero de que habíamos ganado las encuestas y después cuando viene ya el criterio de competitividad que establece el movimiento, a mí me pregunta Mario Delgado en su momento que qué opinaba de la idea de ceder el espacio para la compañera Nora Rubalcaba, y yo le respondí sin duda alguna, le dije, mi querido Mario, acuérdate la máxima que nos enseñó el presidente, que es aquí no estamos por el cargo, sino por el encargo. Inmediatamente le levanté la mano a la compañera Nueva Rubalcaba y no solamente eso, la apoyé para que tuviera una estructura de defensa del voto fuerte, sólida, fui su coordinador de defensa del voto y logramos, Vicente, lo que nunca se había logrado en Aguascalientes, el 93% de las casillas cubiertas, mucha más representación de las casillas que las que tuvo Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Y eso lo quiero hilar a lo que tú comentabas, ¿no? Al ejemplo de Coahuila y al ejemplo del Estado de México, ¿no? Tenemos elecciones ya el próximo domingo 4 de junio. En mi opinión, el Estado de México lo vamos a ganar sin sobresalto si es que no tratan de hacer un fraude electoral. Ya sabemos que el Grupo Atlacomulco y los gobiernos que están en el Estado de México son especialistas en el manejo de territorios y de estructuras de forma mala, ¿no? Comprando votos, comprando estructuras, regalando despensas. Lo dijo la propia candidata, ¿no? De aquellos sinvergüenzas, cuando les dijo hay que ganar como sea, a la mala, como nos han enseñado, ¿no? Sin embargo, yo creo que aunque intenten ellos utilizar sus estructuras eh, territoriales compradas, aunque hagan o traten de hacer fraude electoral, la victoria de la maestra Delfina va a ser contundente. Hoy más de 70 estudios demoscópicos señalan que la distancia y el triunfo será para la maestra Delfina y creo que difícilmente podrá aplicar la oposición una estrategia o una operación para tratar de generar un fraude electoral. Hay que estar muy pendientes porque estos son mapaches históricos, estos dinosaurios saben mapachar bien, pero yo creo que la estructura de defensa del voto sin dudas va a sacar adelante, sin duda también creo que la gente buena del Estado de México va a lograr hacer un ejercicio democrático sin precedente, que va a haber una votación histórica, ¿no? Y por el otro lado tenemos
la elección de Coahuila, en donde yo también tengo un enorme deseo que nuestro movimiento logre reunir los puntos necesarios para ganar la elección. Sin embargo, la elección de Coahuila me da la impresión de que es un buen ejemplo de cómo es importante preservar, Vicente, la unidad en el movimiento. Ya vimos cuando alguien traiciona, como lo hizo Ricardo Mejía, al movimiento, pues el grado de pulverización del voto que puede tener en un estado, ¿no? Hoy, fíjate, yo veía una encuesta que publicó Poligrama y la primera pregunta que hace Poligrama es, ¿por qué partido simpatiza la gente del estado de Coahuila? Y una de las sorpresas que me llevé es que en primer lugar está Morena en esta encuesta, con cerca del 32% de las preferencias electorales, y después le sigue el Partido Revolucionario Institucional con un porcentaje menor. Sin embargo, cuando viene ya el efecto de los candidatos, pues sí se fragmenta el voto, ¿no? Y esto me parece que es un aviso para todos los que hemos venido construyendo el movimiento de que tenemos que preservar a como de lugar la unidad. La unidad es un factor fundamental, sobre todo en miras a lo que viene en el 2024, Vicente. Necesitamos todos estar unidos porque no queremos mandar señales equivocadas, ¿no? Ricardo Mejía tuvo toda la confianza del presidente, participó en mañaneras casi una vez por semana con el programa que tenía de cero tolerancia y claro que utilizó de una forma incorrecta y inapropiada la imagen del presidente en su campaña, confundió a los electores, cuando claramente lo que había hecho y lo que hizo Ricardo Mejía fue una traición clara y contundente al movimiento, hay que decirlo como es, ¿no? Ojalá y el Partido del Trabajo, como lo hizo recientemente el Partido Verde Ecologista, pues tome la determinación de declinar por nuestro candidato, por el senador Guadiana, porque eso podría sin lugar a dudas ayudar a recomponer esta situación. ¿Qué me llevo de todo esto que te acabo de comentar? Bueno, pues que necesitamos, sin lugar a dudas, buscar la unidad en el movimiento. Y yo siempre he dicho, y lo insisto y lo digo abiertamente, en el caso de los aspirantes a la presidencia de la República, si hay un aspirante que puede garantizar y en donde confluyen todos, es en Adán Augusto López Hernández. Yo veo siempre a Adán como un factor de unidad, es un amigo cercano de todos los que aspiran. Ayer lo veíamos sentado ni más ni menos que al lado del doctor Ricardo Monreal en el evento de la maestra Delfina. Del lado derecho estaba también Gerardo Fernández Noroña. Es una persona que tiene comunicación de forma fraternal también con el canciller y con la compañera Claudia, ¿no? Por eso creo que el factor de unidad jugará un papel fundamental en el 2024 y reitero, ¿no? Eh, abiertamente, yo creo, y en mi opinión muy personal, la persona que puede garantizar la unidad del movimiento en el 2024 es y se llama Adán Augusto López Hernández, querido Vicente. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Eso de la unidad. En Coahuila, si no se concreta el concepto de unidad, creo yo, espero que la boca se me haga chicharrón, nuevamente ganará el PRI, ahora el PRIAN-RD para seguir gobernando y ofreciéndole el manto de impunidad a los Moreira, a los Riquelme, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, ¿no es demasiado tarde para pensar en la unidad en el caso de Coahuila? Y yo sé que es un trago amargo, incluso para aquellos que dicen respaldar a Ricardo Mejía Verdeja porque no lo quieren aceptar, no le va a alcanzar a Ricardo Mejía Verdeja ni a Guadiana si no hay unidad. Y es aquí en donde se forjan el carácter, ¿no?, político de alguien. Yo ponía de ejemplo a Arturo Ávila en un círculo ahí de amistades, porque les decía, bueno, Arturo tenía muy buenas posibilidades de encabezar el movimiento en su momento en Aguascalientes y declinó a favor de Nora Rubalcaba, y muchos me decían, bueno, es que Nora Rubalcaba
no compares porque no es Guadiana. Les digo, es que no es ni siquiera los personajes. Estoy hablando del movimiento, un movimiento que no permitiría, si gana Guadiana, que haga y deshaga y se saque haces debajo de la manga. No, así no funcionan las cosas. Pero, ¿qué sé yo? Yo soy un simple periodista, comunicador, youtubero, mi querido Arturo, pero lo que intento es aclarar, tratar de definir con claridad qué es lo que está pasando y que si no se cuida, nos puede poner en problemas en el 2024, porque cuando se habla del movimiento, se habla de la encuesta como el método de elección y no se puede permitir este movimiento de hombres y mujeres por la transformación poner en duda lo que el presidente ha respaldado desde el inicio y va a ir hasta donde tope. La encuesta como método de elección del candidato o la candidata en el 2024, que es contra lo que se han pronunciado personajes como Ricardo Mejía Verdeja. Y bueno, ya ni siquiera como los partidos, ya ves que el Verde dice vamos a sumar a Morena y el que era candidato del Verde por sus pantalones se va y dice no voy a declinar, en fin, muchas cuestiones, muchas pasiones personales, muchos esqueletos en el closet, tanto, ¿no?, que desmenuzarle a la audiencia. Yo creo que no solamente eso, habría que agregarle además el factor de los intereses de los conservadores por descomponer una elección. Y creo que es exactamente donde no nos tenemos que equivocar. En el caso de Coahuila, pues está el famoso Morerato, ¿no? Hay una familia corrupta, hay una familia que ha demostrado a lo largo de la historia justamente la antítesis de cómo no gobernar bien un buen Estado. Con endeudamiento, con problemas de seguridad, con vínculos, con grupos criminales, con ciertas imputaciones que siempre fueron muy sospechosas de ambos hermanos. Y hoy vemos incluso en un distrito electoral a otro Moreira participando en las elecciones, específicamente en la capital en Saltillo. Y me parece que a veces tendríamos que entender como movimiento esta máxima que repite mucho el presidente, ¿no? Hay que cuidar mucho que no nos importe el cargo, sino el encargo. Y para que el proyecto de la transformación se logre consolidar en el país, Vicente, va a ser muy importante que logremos todos en los estados de la República, en el Congreso de la República, en el Senado en 2024, en la propia presidencia de la República, llegar con mucha fuerza. Mira, ya vimos lo que sucedió el día de ayer en las elecciones en España. Una sorpresa, ¿no? Ver cómo movimientos de extrema derecha van a gobernar, si se confirman, por supuesto, los resultados de la elección, ciudades tan importantes como Madrid, por ejemplo, ¿no? En una sorpresa inmensa, ¿no? Y el problema es ese, el problema es que cuando no se entiende en nuestro movimiento que lo más importante es el encargo, es el proyecto, la gente puede empezar a, lamentablemente, decepcionarse de ciertas cuestiones. Sin duda, Coahuila es un ejemplo claro de eso. Es decir, ¿qué señal manda una persona que tenía absolutamente toda la confianza del presidente, que era subsecretario de Seguridad Pública Federal, que era un hombre que manejaba uno de los programas más importantes en términos de la estrategia de seguridad, cero tolerancia? Al final, quiero que quede claro para que no se vayan a ofender las personas que nos están viendo. Es opinión de Arturo, es opinión de su servidor y pueden tener opinión diferente ustedes. Eso sí les voy a decir una cosa. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y a la distancia hasta Gerardo Fernández Noroña
expresaron su respaldo al candidato Armando Guadiana, ganador de las encuestas de Morena. No lo digo yo, no lo dice Arturo, es lo que ha ocurrido. Porque muchas de estas personas que están apoyando a Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila, de alguna manera tienen su corcholata favorita a nivel federal y nada más hay que decirles que sus corcholatas respaldaron a Guadiana, por más que lo cuestionen. Hubiera sido mi candidato ideal. No, yo soy muy crítico de Armando Guadiana. Pero cuando se entiende que lo importante es el proceso, la encuesta rumbo al 2024, bueno, pues se entenderían muchas cosas. Pero nada más quería aclarar eso, Arturo, para que luego no vayan a decir que tú y yo andamos haciendo campaña contra Ricardo Mejía Verdeja. Simplemente estamos dando nuestra opinión. Y como vamos a dar nuestra opinión acerca de otros temas en el transcurso de esta próxima hora, mi querido Arturo. Pero además, Vicente, yo creo que el contexto en el que lo estamos mencionando tiene que ver justamente con el 2024. Y eso me parece lo más importante. Es decir, ¿cómo vamos construyendo hoy escenarios para evitar que tengamos situaciones como la de Coahuila, ¿no? Coahuila es todo lo que no nos puede pasar, ¿no? Y entonces tenemos que ver ciertamente cómo logramos, en principio, construir estos acuerdos para que esto no suceda, ¿no? Mira, un ejemplo, ¿no? De entrada, creo que nunca debió de haberle entregado el Partido del Trabajo, que yo le tengo un especial aprecio porque en mi elección del año 2021 para la presidencia municipal de Aguascalientes, fueron en alianza conmigo, ¿no? Y siempre han sido un aliado formidable del movimiento, eh, han ayudado, están comprometidos, ¿no? Pero creo que ahí de entrada tienes un error, ¿no? Y el segundo tema es el factor de unidad, los elementos que pueden consolidar la unidad, ¿no? Buscar que lleguemos al 2024 unidos, porque reitero, cuando la derecha o cuando los conservadores encuentran una pequeña oportunidad, utilizan todos los aparatos y las herramientas que están a su alrededor para sacar el mayor provecho y para tratar de confundir a la gente, ¿no? Lo hemos visto en procesos electorales en todo el mundo, lo hemos visto en Brasil, por ejemplo, lo vimos también en Perú, por ejemplo, lo hemos visto también ahora, como lo mencionaba hace unos minutos, en España, y no podemos permitir que un proyecto que ha costado tantos años de lucha, Vicente, tantos años de lucha, no pueda llegar a consolidarse. Y para consolidarse necesita un tiempo, porque fueron años de robo y de saqueo de los conservadores. Parece que ya se les olvidó, pero oye, acuérdense, hace el sexenio pasado, no nos vayamos más atrás. Teníamos a un Enrique Peña Nieto que presumía esta nueva camada de gobernadores jóvenes priistas, gobernadores que el 70% terminó en la cárcel, que un Duarte, por ejemplo, tiene hoy procesos de investigación y están los dos en la cárcel, tanto el de Chihuahua como el de Veracruz, acusados por desfalcos superiores a los 3,000 millones de pesos. Y así podemos ir repasando todos los gobernadores. Borges, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, otro delincuente también, ¿no? Y una suma de delincuentes que fueron despiadados, el mismo Enrique Peña Nieto con la famosa Casa Blanca, ¿no? Con una serie de cuestiones que simple y sencillamente no se pueden volver a repetir, ni qué decir del sexenio de Felipe Calderón, en donde tenía de socio y de, no solamente de socio, de secretario de Seguridad Pública Federal, a Genaro García Luna, que está hoy demostrado que tenía un vínculo con el Chapo Guzmán, que operaba para el Chapo Guzmán. La persona más cercana, Vicente, a Felipe Calderón Hinojosa durante todo su sexenio. Lo dicen relatos, lo dicen investigaciones de agencias federales de Estados Unidos, fue Genaro García Luna, que implementaron una estrategia
para crear una guerra que no tenía ningún sentido, para generar una cantidad de recursos económicos que fueron a parar, quién sabe, bueno, sí sabemos a dónde, iba a decir yo que quién sabe a dónde, pero ya sabemos que gran parte de ellos se los llevó Genaro, imagínate lo que no se llevó Felipe, ¿no? Y si nos vamos aún más atrás, ¿no? Podemos llegar al sexenio de Vicente Fox, en donde parece que ya se nos olvidó, pero teníamos a Marta Sagún metidísima en el saqueo de los proyectos fundamentales, a los hijos de Marta Sagún participando también en cualquier cantidad de negocios. Y más para atrás, pues nos podemos ir también al presidente Cedillo, ¿no? Y cómo no recordar una época absolutamente neoliberal en donde se le decía a los mexicanos por encima de la economía y por encima del bienestar social de la gente está la macroeconomía, olvidándose completamente del bienestar social de las personas. Y si nos vamos más atrás, pues nos encontramos al creador de esta política neoliberal, Carlos Salinas de Gortari, que además de haber privatizado absolutamente el patrimonio de nuestro país, las principales empresas de nuestro país, pues estuvo envuelto en una gran cantidad de escándalos de corrupción, favoreciendo ahí sí a unos muy pocos empresarios, enriqueciendo familias, desatando un conflicto armado en el sureste de nuestro país, específicamente en Chiapas, generando unas condiciones de crisis económica terrible completamente, entregando de forma despiadada mediante un tratado de libre comercio que en ese momento no estaba ni siquiera pensado específicamente en la gente que más necesidades tenían en nuestro país, pues la verdad es que fue una locura. Y si nos vamos más atrás, encontramos también a Miguel de la Madrid, que Miguel de la Madrid fue el hombre que inició esta política neoliberal a través del GATT, famoso, que todavía no se constituía como un tratado de libre comercio, y que además fue el hombre de las crisis, de las devaluaciones y de muchas cosas más, ¿no? Miguel de la Madrid. Entonces, lo que tenemos es una historia gravísima de políticas liberales, de políticas conservadoras que privilegiaban a unos cuantos, que olvidaron a la gente que más lo necesitaba, que generaron una enorme desigualdad. Y esto, Vicente, no se nos puede olvidar ni por asomo ni por casualidad. Llegó el gobierno de la transformación, un gobierno que pone primero a los pobres como prioridad, que busca, por supuesto, justicia social con aquellos que fueron olvidados durante muchos años, que empieza a tener un gobierno que está basado en la austeridad republicana como una de las premisas más importantes, en el ahorro para poder generar, por supuesto, una cantidad de recursos importantes que vayan a proyectos de bienestar social. Hoy tenemos a 1 de cada 4 habitantes en nuestro país, es decir, más de 25 millones de mexicanos que participan en los programas de bienestar que ha implementado el presidente de la República. Tenemos hoy a los adultos mayores recibiendo, por supuesto, el apoyo, que aparte decía, yo me acuerdo muy bien, Vicente, voy a hacer la pausa, decía Ricardo Anaya en las elecciones del 2018 que íbamos a quebrar al país, que no había posibilidad de que pudiéramos otorgar un apoyo a los adultos mayores. Se demostró que sí, no solamente eso, se elevó a rango constitucional, se logró bajar la edad para que se empezara a ayudar a nuestros adultos mayores a partir de los 65 años, se implementó también un programa de bienestar social que se llama Sembrando Vidas, que busca no solamente en el sur de nuestro país ayudar a nuestros compañeros a que tengan un ingreso adicional, sino que también fomenta que en las zonas que generan mayor migración hacia nuestro país tengan apoyos importantes y ayuden también con el medio ambiente, con la mayor o el mayor programa de siembra de árboles en toda la región del sureste de nuestro país y de los países de Centroamérica. Vemos también al presidente de la República generando obras de infraestructura que por fin en un gobierno sí se cumplieron. Tenemos el Tren Maya que se va a terminar y que sin duda será uno de los proyectos más importantes de los últimos 30 años en nuestro país. Tenemos también todo el proyecto del transísmico que le va a generar condiciones económicas fundamentales a una de las zonas que habían sido olvidadas durante tantos años en nuestro país. Lo vemos también ya con el famosísimo aeropuerto
Felipe Ángeles, AIFA, en donde la promesa se cumplió. Y para los que hemos ido al AIFA, y yo reiteraba que en mi opinión es el mejor aeropuerto que tenemos en nuestro país, y hay que verlo, no hay que hablar sin conocerlo, ¿no? Y vemos también cómo el presidente de la República ha fomentado políticas públicas que hoy, desde el punto de vista macroeconómico, tienen al tipo de cambio en un nivel histórico, en niveles de 17 bajos, ¿no? Cuando se decía que nos íbamos, ¿te acuerdas, Vicente? Que nos íbamos a convertir en Venezuela. Yo me acuerdo mucho de los medios tradicionales haciendo estos análisis proyectivos y decía, bueno, si gana Andrés Manuel López Obrador, seguramente para el año 2023 justamente el tipo de cambio proyectivamente estará en los 28 pesos. Lo recuerdo muy bien, ¿no? Entonces, es comparar una historia. Ya mencioné un poquito de todo lo que hicieron estos expresidentes que tanto daño le hicieron a nuestro país, y mencioné un poquito también de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. De ese tamaño, Vicente, son las diferencias que tenemos entre una forma de gobernar y entre otra forma de gobernar. Por eso no es menor lo que nos estamos jugando en el año 2024. Arturo, tú eres de una zona complicada para el movimiento de transformación, muy conservadora. De hecho, yo siempre te lo he dicho, mis respetos, porque no muchos se atreven a lo que has buscado precisamente en Aguascalientes, pero con Aguascalientes, con Guanajuato, con Coahuila, que podría repetir ahí la mafia del poder. ¿Cómo ves que llega la cuarta transformación al 2024? ¿Le ves por ahí algún peligro con alguno de los personajes que mencionan en la oposición? ¿O cómo ves la cosa, Arturo? Mira, yo creo que en Aguascalientes, en mi tierra, vienen muy buenas noticias. Lo veo desde la primera vez que participé en una elección, Vicente, la segunda vez que participé, ahora con la participación de la maestra Nueva Rubalcaba. Lo que veo son las líneas de cómo se ha comportado el padrón electoral. Te voy a dar un ejemplo. En 2017, la votación que alcanzó Morena fueron 3,000 votos, para ser muy preciso. Cuando el PRI seguía siendo segundo lugar, y el PAN en ese momento ganó la elección porque el calendario electoral tiene otra temporalidad en Aguascalientes. En mi primer campaña logramos por primera vez en la historia de Aguascalientes, en la historia reciente por lo menos, que Aguascalientes obtuviera 59,000 votos en la elección para la presidencia municipal. Nos convertimos en la segunda fuerza política de nuestro estado. Logramos por fin lugares en el cabildo, regidores del movimiento. Y luego en 2021 me toca volver a participar en Aguascalientes, y en mi opinión muy particular, y tú fuiste testigo de esa elección, yo creo que ya en ese momento la ganamos. Nosotros teníamos una meta de votos de 87,000 votos para ganar la capital, y fueron los que logramos 87,000 votos, poquito más, en la capital, en algo histórico. Nunca se había logrado, ni siquiera en la elección de 2018, esa cantidad de votos en la capital. Sin embargo, Acción Nacional en Aguascalientes está también muy acostumbrado al tema de la compra de votos, al tema de movilizar, de hacer fraude electoral. En mi elección, todavía el último día de campaña, recuerdo muy bien que las encuestas nos daban alrededor de 5 o 6 puntos de ventaja. Y cuando acabó la jornada electoral, nos empezamos a dar cuenta primero de que teníamos a la policía municipal, muy al estilo Aguascalientes, y a la policía estatal, generando un ambiente muy complicado de violencia. Dos, había grupos armados que no explicábamos de dónde venían ni de dónde eran, que estaban también participando sobre todo en tratar de disminuir la actividad electoral en las zonas más morenistas de Aguascalientes. Entonces la gente no salía a votar
en donde sabíamos que iban a votar los nuestros, ¿no? Eso sí, la zona donde la gente vota por el PAN estaban muy bien cuidadas, muy bien resguardadas. Vimos también que hubo algo que nos pareció muy delicado y en su momento se presentaron las denuncias correspondientes, cómo se robaron los nombramientos, Vicente, de los representantes de casilla de Morena. 3 días antes llegó un comando armado acompañado de la policía municipal y con el argumento de que había papelería electoral, lo cual después se demostró que era falso, se robaron los nombramientos de todos los representantes de casilla. ¿Qué lograron con eso? Pues que los que tenían que defender el voto nuestro en 2021, pues no se presentaron. Y luego, ya que tenían la base de datos, les llegaron a ellos comunicaciones disque de la FEPADE pidiéndoles que no se presentaran en la elección. Es decir, son tramposísimos, Vicente. Yo creo que desde 2021 ya estábamos en condiciones de que si hubieran permitido el aparato del gobierno del Estado conservador una elección limpia, hoy en 2021 hubiéramos ganado. En 2022, tú sabes perfectamente bien, me inscribo también para participar en la gobernatura de Aguascalientes, gano las encuestas, ya sabemos la historia, ya la platicamos, y logramos también un resultado muy positivo, muy positivo, 150,000 votos en todo el estado, contra 240 y tantos mil votos de la alianza del PRI y del PAN, del PRIAN, ¿no? Eh, y como lo puedes ver, vamos hablando de 3,000, como te dije, a 50 y tantos mil, a 87,000, a 150,000, y vemos al PAN bajando cada vez más su índice de votación, con todas las trampas que ellos generan, que ya lo mencioné. ¿Qué auguro para 2024? Yo creo que por fin en 2024 Morena va a ganar Aguascalientes. Los senados, tanto la primera fórmula como la segunda fórmula, creo que vamos a ganar la mayoría de las presidencias municipales, incluyendo la de la capital de Aguascalientes, pero también creo, Vicente, que vamos a ganar el Congreso. De los 27 diputados, creo que por fin Morena logrará tener mayoría en el Congreso local de Aguascalientes. Y eso nos va a colocar en una situación inmejorable para el año 2027. En 2027 volvemos nuevamente a competir por la gobernatura y creo que la historia de Aguascalientes va a tener, sí, un proceso de transformación más lento que el resto del país, pero que estamos a nada. En 2024 creo que Aguascalientes va a ser la gran sorpresa de nuestro país y creo que también el mismo fenómeno se está viviendo en Guanajuato. Recientemente vi otra encuesta de Guanajuato en donde la preferencia electoral del electorado de este estado también la tiene Morena. Es decir, podríamos empezar con un efecto en el Bajío, centro Bajío, en donde por fin se acabe esta política de el conservadurismo. Y déjame contarte algo que te va a llamar mucho la atención, de Guanajuato, por cierto. El otro día yo platicaba, Vicente, con un especialista en estrategia electoral y platicábamos justamente del conservadurismo de Aguascalientes y de Guanajuato. Y me decía, mira, que sean conservadores no quiere decir muchas veces que cuando hay un mal gobierno no quieran un cambio. El problema del conservador es que le tiene miedo a un cambio eh, profundo, a un cambio donde no encuentre un sentido. Y me contaban de algo que me llamó mucho la atención. Me decían, mira, por ejemplo, en el 2006 eh, había mediciones electorales de que en Guanajuato ganaba Andrés Manuel López Obrador sin ningún problema. Y cuando le lanzan la famosa campaña de Andrés Manuel es un peligro para la nación, ¿te acuerdas, Vicente, de esta campaña que desplegaron los conservadores? Claro. Donde más efecto tuvo la campaña fue justamente en Guanajuato. Es decir, ellos ya estaban convencidos de que era Andrés Manuel quien tenía que seguir. Las preferencias electorales ya mostraban este escenario, pero cuando se ven influidos por una estrategia mediática, electorera,
de tercera, pero que buscaba vender miedo, es cuando dice, no, 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 ¿sabes qué? Mejor no me muevas las cosas como están y seguiremos con los malos, en vez de aventarnos a un tema así. Lo mismo pasó, fíjate cómo es curioso, en los procesos de la tercera transformación, en los procesos revolucionarios. En Aguascalientes hubo un proceso en donde se invitó a que gran parte de los compañeros de Aguascalientes participaran en la Revolución Mexicana. Sin embargo, el miedo que en ese momento sembró la posibilidad de perder esa esclavitud que tenían, porque no dejaba de ser una esclavitud, pero medio bien tratados, ¿no? Los llevó a que los compañeros que sí le entraron al movimiento revolucionario de Aguascalientes, se fueran a San Luis Potosí y no se generara un centro de lucha importante en Aguascalientes. Fue hasta 1912 cuando un coahuilense, fíjate, curiosamente, que se apellidaba Fuentes Dávila, por designación de Francisco I. Madero, se vuelven el primer gobernador de izquierda de Aguascalientes. Después, con la llegada de Victoriano Huerta, lo destituyen y posteriormente, en 1914, nuevamente Fuentes Dávila logra, mediante el sufragio de la gente de Aguascalientes, ahora sí convertirse en un gobernador electo. Y logró cosas que históricamente no se habían logrado en Aguascalientes. Prohibió la jornada de trabajo, que era de cerca de 12 horas, algo ridículo. Abolió todas las deudas que tenían los peones con los hacendados y que además, pues ahí les cobraban cualquier cantidad de cosas, y empezó a implementar una política que estaba enfocada en la gente que menos tenía, ¿no? Lamentablemente, pues después la historia cambió y volvieron a apoderarse los conservadores del poder, pero creo que eh, años después, casi 100 años después, Aguascalientes va a tener un cambio muy importante en su gobierno, porque ya despertó la conciencia de la gente buena de Aguascalientes, y creo que ni con sus mañas, ni con sus fraudes, ni con el uso de la policía municipal, ni con el uso con el policía, de la policía estatal, van a lograr que en 2024 se gane la mayoría en el Congreso, en el Senado y en las presidencias municipales, y que llegue lo inevitable, que en 2027 tengamos un gobernador y un gobierno de Morena en Aguascalientes. Eres un exitoso empresario, Arturo. Ahorita estás metido de lleno en el movimiento Adán Augusto, pero Arturo Ávila sigue soñando con ser gobernador de Aguascalientes. Sí, claro, cómo no, Vicente, pues qué mayor honor no puede tener quien participa en la vida pública de nuestro país que poder ser quien instrumente y implemente pues un nuevo estilo de política en Aguascalientes. Por supuesto que sí, es uno de los sueños que tengo, y además lo digo con una absoluta sinceridad, Vicente. Creo que ya llegó la hora de que en Aguascalientes tengamos un gobierno que voltee a ver a la gente buena, ¿no? Y esto es algo que va a suceder en poco tiempo, y estoy seguro que si el pueblo piensa que yo soy la persona que debe dirigir esta lucha, pues ahí estaré. Si el pueblo piensa que es otra persona, ahí estaremos también acompañándonos. Y eso es lo que nos hace distintos, ¿no? Que nosotros, reitero, estamos por un proyecto, no por un cargo, no por un espacio público, y eso lo hemos venido demostrando con las acciones, porque esa es la mejor forma de demostrar que uno está comprometido con un movimiento transformador. Oye, Arturo, hace unos días veía en tu cuenta de Twitter, a mí me preocuparía muchísimo salir primer lugar en la encuesta de uno de los diarios más conservadores y antiobradoristas de México. Yo nunca te pregunté a qué te referías, pero también entiendo que hay una lluvia de encuestas, porque más allá de las Lili Telles, más allá de los Enrique de la Madrid, más allá de los Santiago Krill, el agarrón está al interior del movimiento, ¿no? Y también veía una columna que decía, Adán Augusto va a ser o puede ser el candidato de unidad por tantos agarrones, piquetes de ojo,
mechones y cachetadas. ¿Qué está pasando, Arturo? ¿Cómo ves tú la situación? Yo les digo que, regresando al tema de la unidad, vale más que le vayan midiendo el agua a los camotes antes de que, pues de que pueda llegar el punto del no retorno en algunos casos y ahí sí la burra tumba a Genaro, como decimos en el pueblo, mi querido Arturo. Sí, mira, yo eh, creo que cuando hablamos de medios como el Universal, como Reforma, como el Financiero, como el País, pues tenemos que ser muy cautelosos con la información que ellos publican. Hoy mismo el presidente se refería a el periódico Reforma como el panfleto de los conservadores, creo que fue la definición que utilizó. Y hace algunas semanas se refirió al Financiero y a las encuestas del Financiero como aquellas que hace el dueño en su escritorio y publican lo que sea. Por eso yo siempre he dicho que cuando se publica una encuesta de estos medios conservadores que se han dedicado a golpear inevitablemente y como una línea estratégica de su plan de negocios al presidente de la República, hay que tener mucha cautela. Yo cuando veo que compañeras y compañeros del movimiento están exaltados promoviendo una encuesta de estos medios, es cuando digo, oye, espérame, yo estaría muy preocupado, ¿no? De estar empezando a promover a los medios que sistemáticamente atacan a este movimiento, porque los intereses que están detrás de estos medios de comunicación, pues claramente, Vicente, no son los mejores intereses. ¿Qué interés tendrían en impulsar a un candidato u a otro, ¿no? ¿O qué interés tendrían también en invisibilizar a un candidato, a mandarlo al quinto o al sexto lugar como si ya fuera una cosa de dos, ¿no? Pues claramente hay un interés y hay que entender que las encuestas de un medio de comunicación como el Reforma, como el Universal, como el País o como el Financiero, la revisa el dueño del medio. No es que se le ocurrió al jefe editorial o al jefe de información o al director editorial. Esa encuesta la revisó antes el jefe del medio. Por eso yo decía, oigan, cuidado, cuidado con pensar que las encuestas de los medios conservadores son un parámetro para medir quién debe de ser quien encabece el movimiento o quien encabece la coordinación de la defensa de la cuarta transformación para el 2024. Yo los descartaría de facto, porque no sabemos cuál es el interés que viene atrás, qué pretenden, a quién quieren tratar de hacer menos, a quién quieren promover y por qué quieren promoverlo, ¿no? Y a eso me refería yo, Vicente, con mi tweet, ¿no? Eh, Creo que sería más peligroso aún, y espero que esto no sea cierto, pero lo dejo ahí, que los compañeros o las compañeras de nuestro movimiento estuviesen patrocinando este tipo de encuestas en estos medios tradicionales. Yo creo honestamente que no. Yo creo que es algo que los conservadores promueven, es algo que los dueños de estos medios de comunicación promueven, pero creo que sí es un tema delicado, ¿no? Muy delicado, porque siempre tendrán una intencionalidad estos medios de comunicación. Y si el Reforma es por naturaleza un medio de comunicación antiobradorista, o como lo dijo hoy el presidente de la República, es el panfleto de la oposición y de los conservadores, pues cuando están promoviendo a alguien del movimiento o cuando están invisibilizando a alguien del movimiento, pues habría que cuestionarse cuál es el interés que está atrás de esto, ¿no? ¿A quién están invisibilizando? ¿A Dan Augusto? Sí, bueno, en las cuatro encuestas parece que fueron hechas, fíjate, ver las encuestas serias, las que se han publicado, pues claramente han puesto que Adán ya rebasó a Marcelo Ebrard, que vamos en segundo lugar, que trae una tendencia de crecimiento ascendente, que es el que más crece, y eso venía sucediendo todo este tiempo, ¿no? Y de pronto
hace 2 semanas y medio, vemos que sale el Financiero y lo manda hasta el cuarto o quinto lugar, ¿no? Vemos que sale el Universal y hace exactamente lo mismo. Vemos que sale el Reforma y más o menos la misma estrategia. Y vemos al País y más o menos la misma estrategia. Es cuando uno dice, no, pues no. Está más que claro que hay intereses colectivos de un nivel más grande de esta oligarquía, de estos medios de comunicación, por quitar a quien sin lugar a dudas representa el proyecto de la continuidad de la transformación, a un hombre que es muy cercano al presidente de la República, que ya fue fundador de Morena, que fue el primer presidente de Morena en Tabasco, que ha sido diputado federal, que ha sido senador, que ya fue gobernador de Tabasco con una de las votaciones más importantes, que cuando fue gobernador de Tabasco logró disminuir la incidencia delictiva en el primer año y medio de gobierno en casi un 50%, que de acuerdo a datos de la Auditoría Superior de la Federación logró el número 1 en la administración de recursos públicos del estado de Tabasco y que hoy nadie lo puede negar. Es una de las personas que más ayuda con la política interior al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le resuelve. Yo por eso digo, Adán Augusto López tiene 3 premisas que lo definen, ¿no? Es el hombre fuerte de la cuarta transformación y esto hay que promoverlo con fuerza. Es el hombre fuerte de la cuarta transformación, pero también es el hombre que resuelve, como también es el hombre del sureste. ¿Y por qué recalco el tema del hombre del sureste? Porque, mi querido Vicente, años pasaron para que un gobernante volteara a ver a las zonas más marginadas de nuestro país. Hoy, sin duda, es una premisa de las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador apoyar como prioridad a quienes menos han tenido, a quienes estaban olvidados y sin lugar a dudas, a alguien que le daría continuidad a un proyecto como este es Adán Augusto López Hernández, por supuesto, sin descuidar el norte, a quien ha ayudado mucho. Ahí vimos cómo logró, sin lugar a dudas, resolver el problema del agua que se suscitó en Nuevo León. Lo vimos también participando en reuniones para solucionar el problema de los trigueros en Baja California, para arreglar en su momento problemas relacionados con los maestros en Baja California Sur, para implementar soluciones que den viabilidad del agua en Baja California, recientemente anunciado con la gobernadora Marina del Pilar. Lo vimos también ayudando y coadyuvando al gobierno del estado de Sinaloa para arreglar la crisis que tuvieron nuestros compañeros productores en los granos y que se ha logrado solucionar con la ayuda de Segalmex, por supuesto, con la ayuda de la Secretaría de Gobernación. Lo vimos en Durango anunciando una inversión histórica de más de 1.500 millones de dólares de una planta fertilizadora que va a ayudar a los productores de nuestro país. Lo hemos visto también participando activamente en estados del centro de la República, apoyando y coadyuvando con los gobernadores, pero sin duda empujando al sureste de México, que durante tantos años estuvo olvidado. Por eso reitero, Adán Augusto López Hernández es el hombre fuerte de la cuarta transformación, es sin lugar a dudas el hombre que resuelve y es el hombre del sureste. Todos estos elementos nos hacen pensar que si alguien puede consolidar el proyecto de la cuarta transformación, se llama Adán Augusto López Hernández, Vicente. Y más allá de que las personas que nos están viendo y escuchando puedan o no estar de acuerdo contigo, déjame te pregunto esto, mi querido Arturo. ¿No es momento ya de dejarnos de tonterías? Y me criticaron. Es más, cuando se lo planteé a Adán Augusto, al secretario de Gobernación, en su última mañanera en la que estuvo al frente, me dijeron, ¿cuánto te pagó Claudia Sheinbaum para intentar arrinconar de esa manera al secretario de Gobernación? Y a mí me daba mucha risa porque decía, si dices algo que parece apapacho para uno, ¿cuánto te paga? Si es una crítica para el otro, ¿cuánto te paga? En fin, es un
relajo, pero no es momento también ya, Arturo, después de este proceso en Coahuila y en el Estado de México, de llamar a la calma, a la mesura. Me llamó mucho la atención esta columna a la que hacía referencia, no recuerdo ni quién es el autor, pero decía, mientras los campos están en batalla, en un pleito entre los cercanos a Claudia Sheinbaum con los cercanos al canciller Marcelo Ebrard, pareciera que Dan Augusto López Hernández ha mantenido pues una prudencia, ¿no? Y no es señalado en estos pleitos. ¿Cómo ves esto? ¿De qué se habla? Porque yo no sé si el presidente ya les leyó la cartilla o si Mario Delgado ya hizo un esfuerzo para decirles calmantes montes que vamos por la encuesta, a pesar de que ya Ricardo Monreal dijo que no va en caso de que sea una encuesta de Morena, una encuesta que ha sido criticada por Marcelo Ebrard. Hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum que ella dice que más allá de los resultados de la encuesta, ya se mantiene en el movimiento, como obviamente lo ha dicho Adán Augusto López Hernández. Creo que hasta el propio Gerardo Fernández Noroña lo ha dicho. ¿Cómo se percibe todo esto en los cuartos de guerra, en los movimientos, que por Claudia, que por Marcelo, que por Adán? En el caso de ustedes, pues te lo pregunto porque estás metido en el movimiento de esa Adán Augusto. ¿Qué piensas de esto que digo, Arturo? Pues mira, Vicente, lo primero es que a mí me da mucho gusto que en nuestro movimiento estemos viviendo de forma muy intensa un proceso interno. Creo que eso, sin duda, ayuda al movimiento. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta de todo lo que se habla, por lo menos en el gran imaginario colectivo, pues es de la elección de Morena. Tenemos una oposición moralmente derrotada, ¿no? Creo que lo más que lograron hace unos días fue el intercambio de palabras de Lili Telles y de Santiago Krill y nada más, no hay más, ¿no? No tienen ni con qué. Y entonces, yo creo que el proceso interno le ha dado vida, por supuesto, a la militancia, ¿no? Todos estamos haciendo una labor muy importante. Cuando digo todos, es todos los que formamos parte de los simpatizantes de cada uno de los aspirantes. Y creo que en la medida, Vicente, en la que exista madurez política, exista paciencia y prudencia, y todos los que estamos en este movimiento entendamos que lo más importante es que se consolide el proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que vamos a lograr es llegar al 2024 con mucha fuerza. Por eso yo insistía, Vicente, la unidad es fundamental. Nadie puede cometer los errores que, por ejemplo, se cometieron en Coahuila y cuyos resultados pues ya los veremos en la próxima elección del 4 de junio. Tiene que haber prudencia. En la medida en la que haya pasiones por nuestras corcholatas, ¿no? En donde nuestro corazón esté del lado de una persona, como es mi caso, en donde yo creo firmemente, firmemente que Adán Augusto López Hernández tiene que ser quien consolide el proyecto de la transformación como lo creen millones de mexicanos, pues creo que si nos respetamos, creo que si jugamos limpio, creo que si entendemos que lo más importante es el compañerismo, vamos a llegar todas y todos muy fortalecidos al año 2024, querido Vicente. Pues sigamos con estos diálogos, Arturo, porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Siempre es sabroso platicar contigo, querido Arturo. Y bueno, pues aquí el espacio está abierto para todos. Habrá algunos que digan yo voy del campo de Claudia, habrá algunos que digan yo voy del campo de Marcelo o de Gerardo en el caso de Noroña, o hasta en el caso de Ricardo Monreal, pero yo sí quiero decir, aclarar y señalar que tú siempre has sido muy generoso y siempre dispuesto para estar aquí en Sin Censura y con esa intención, con ese tono de nunca necesariamente agarrarse del chongo, sino apostarle
por esta unidad de la que hablas, y yo lo tenía que reconocer, mi querido Arturo. Por lo pronto te mando un abrazo y espero, insisto, que se repitan cuantas veces sean necesarias estas posibilidades de dialogar, porque siempre hay temas, siempre hay que analizar y desmenuzar para la audiencia de Sin Censura. No, gracias a ti, Vicente, y gracias por el espacio que nos das a todas y a todos. Siempre hay un enorme reconocimiento a lo que haces, Vicente, y no es mío, es de la gente, del pueblo. Creo que por allá atrás tienes el Premio Nacional de Periodismo. Tú que ahorita me decías, oye, Arturo, yo no soy más que un youtubero, te decía hasta un ladito porque allá atrás tienes el Premio Nacional de Periodismo, así que no te hagas, Vicente, que eres una persona que ha marcado una ruta distinta en el periodismo de nuestro país, y eso te lo agradecemos todos los que queremos que le vaya bien a México. Pues te mando un abrazo, saludos a todos en el movimiento, obviamente también un saludo para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien sigo buscando para volvernos a sentar o a caminar, como lo hicimos en la Alameda Central, para conversar sin censura. Y estamos al pendiente, Arturo, que pases excelente noche. Gracias, Vicente, un abrazo muy fuerte a ti y a todas las compañeras y compañeros de Sin Censura. Gracias, es Arturo Ávila, referente del Movimiento de la Transformación en Aguascalientes, empresario de izquierda y líder del movimiento. Es Adán Augusto hablando con nosotros sin censura. Señoras y señores, hay más aquí en este espacio, en este canal libre como el viento, Sin Censura TV. Le pido que nos ayude nuevamente con los likes, sígale dando clic al dedito hacia arriba, sígale dando clic al pulgar hacia arriba, porque son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan, y a punta de likes le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Le digo que no se vaya para ningún lado, porque ahí viene la querida Stephanie Lavalle y después Marcelino Gómez Brenes. Esto hasta donde tope. Así que muchas gracias, y a nombre de las personas que muchas veces usted no ve, no escucha, pero hacen posible esta transmisión, le mando un abrazo y quédese con nosotros. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.